Buenos días, mi equipo es el 5 y nos tocó hablar sobre es lo que es la novela colectiva y el fanfiction. Mi equipo está conformado por Novela Albornoz Ángel, Cupul Cumul Axel, Cruz Hernández Aarón, Chiro Sado Andrick y Champat Marco. Y yo su servidor, Gabriel. Comenzamos con lo que es la novela colectiva. Si eres de los que disfrutan contando historias o ilustrándolas o simplemente tienes una gran imaginación desbordante, pero pues no se te da bien lo que es poner las ideas en orden. mm, la novela colectiva es una herramienta fantástica que te ayudará así a sacar tu capacidad narrativa y poder plasmarla en un papel. La novela colectiva es una herramienta que contribuye que nuestras ideas enriquezcan gracias a la aportación de otros. Bien, ¿cuál es el concepto de novela colectiva? La novela colectiva trata de una novela donde hay diversas historias y finales posibles. Una narración intermedia será novela solo si existan más de tres tramas. ¿Cuál es el objetivo de una novela colectiva? Pues bien, según lo que investigamos, el objetivo de una novela colectiva es pues mostrar el proceso creativo por dentro para que los interesados así participen en todas las etapas del desarrollo de la novela. Esta es creada por una comunidad de autores que pues se sentarán así alrededor de una mesa virtual a debatir y aportar sus diferentes ideas. Los autores pues tienen la libertad de decir cada eslabón de la trama, como pues son los personajes, qué les pasará a los personajes, cuándo y quiénes más intervendrán, qué giro va a dar la historia, quién vivirá o quién morirá, quién se enamorará o quizá quién logre conquistar sus objetivos, quién será feliz o quién se lo merece. Se construirá en una galería interactiva donde estarán trabajos de calidad cuya pertinencia dentro de la obra será evaluada por los demás participantes del foro. Características de novela colectiva. La estructura sería modular, no lineal, ya que si no tiene este tipo de estructura, la novela colectiva no se podría hacer al 100%. Ese sería uno de los primeros puntos. El segundo punto sería el escritor hipermedia desarrolló una destreza para golpear la mente del lector con escenas mínimas cargadas de mensajes. Casi no, en este caso serían menos escenas, pero más cosas importantes en el tema. Digamos de que en una historia le meten en vez de mucho relleno en la historia, van directo a lo que quieren transmitir al lector. Tercer punto. Es narrada por fragmentos que el lector arma como rompecabezas. En este caso, el narrador este, tiene que ver de acuerdo al texto que tiene formado, buscar lo que va a pasar más adelante, ya que digamos de que en este caso puede que el autor haya dejado unos pequeños fragmentos de lo que se va a venir más adelante. Y esos serían unos pequeños como spoilers de lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Ahora, cuarto punto. En cada capítulo cuenta una historia con principio y final. Pues como cualquier historia, como cuenta la historia del personaje, cómo se desarrolla este y cómo termina o a qué llega el mismo personaje. Quinto punto. Las imágenes deben de ser interpretadas por diferentes razones.
ya que si estamos hablando de que nuestro protagonista está en el bosque, tiene que haber un bosque en ese lugar, como, como que para que sostenga la historia, ya que si el personaje está en un bosque pero no hay nada que interprete eso, pues no se podría hacer nada. Solo habría texto, pero no habría imágenes. El sexto punto sería, todo texto debe ser conciso para adoptar la rapidez del conocimiento. Aquí sería de que casi parecido al anterior punto. El texto debe ser entendible a simple vista. Así no hay que poner palabras de que un poquito más complicadas, ya que así tardarías de entender la historia y sería un poquito más, digamos, frustrante al no entenderle pues a la historia y quedarte con esa duda. Y séptimo punto sería que el creador tiene la libertad de crear un capítulo que tenga coherencia con los demás, ya que viendo en sí, cualquier serie empieza con unos ciertos capítulos y puede que en el final tenga que ver algo con todos los capítulos iniciales. Bueno, ya entendiendo qué son las características de la novela colectiva, pasemos a los ejemplos de esta misma. Y a continuación, dos ejemplos de novela colectiva. El primer ejemplo es El hombre equivocado. Este es un ejemplo de novela colectiva que pues transita de los géneros romántico, político, erótico, policíaco, introspectivo, humorístico, pero sugiere fundamentalmente un trabajo audaz, correspondido y generoso y lleno de entusiasmo. Este es un novedoso juego literario, la cual es una novela armada por y desarmada, por 22 manos. Y el otro ejemplo es Por un cigarro, el nombre de la novela, Por un cigarro, que fue publicada en varias entregas en la revista Cómico de 1898. La novela fue un escrito de circunstancia que aprovechó el anonimato para retratar las tensiones políticas y entre los escritores y reportes a final del siglo XIX en México. Voy a explicar acerca del concepto del fanfiction. El fanfiction son textos las cuales se desarrollan por los fans a través de cierta novela o historia para proponer distintos finales, desarrollar la vida de los personajes o crear otros mundos. A lo que se refiere es que un fanfiction es aquel obra creada por un fan de una historia ya hecha. Por ejemplo, como en Sonic o Spider-Man, pueden haber diferentes obras que no estén hechas por el autor, pero estén hechas por el fan para demostrar o dar a conocer su punto de vista o su opinión de cómo quería que acabe la serie o cómo pudo ser más importante en la saga, pudo haber sido mejor. Y el fanfiction se basa en historias que no tienen nada que ver con la historia original. Sin embargo, puede ser otra historia que no tiene nada que ver, pero a muchos fans les puede importar. A continuación, sus características. Características del fanfic. Punto número 1 es: cuenta historias utilizando personajes, situaciones, lugares, ambientes o elementos vistos en otras historias, como novelas, videojuegos o cuentos. Punto 2. Es creada por la comunidad de fandoms, por un grupo de personas que se dedican a ver, personalizar, teorizar series, novelas o cualquier tipo de contenido. Tienen claro los argumentos y personajes que utilizan, es decir, que saben perfectamente cómo utilizar algo o cómo hacerlo. Siguiente punto. El protagonista debe tener una meta clara, es decir, que si él merece morir, necesitan hacerle una muerte drástica. Si necesita ser feliz,
tiene que pasar por muchas etapas o tiene que hacerle muchas cosas para que pueda ser feliz. Y por último punto está que se practican con jóvenes de 14 a 30 años. Este tipo de fandos o comunidades la hacen personas que no alcancen más de 40 o menos de 10 años, que estos son los que se dedican a hacer más estos grupos que hacen los fanfics. Siguiente tenemos el tipo de fanfic según su contenido. Se basan en normales, los que cuentan historias sin alejarse de la original, es decir, que no hacen más trama, no hacen que la muerte sea más progresista, es decir, que no tienen mucho, solo cambian pocos detalles. Y el crossover, que es que los fanfics mezclan dos o más series y muestran la interacción entre ambos personajes, es decir, si no estuvo conforme con la muerte de uno, pueden hacer otra muerte. O si ellos no debieron ser felices, pueden hacer una continuación de su muerte o pérdidas de personajes. Así es como se basan estos. Yo soy Andrick y yo les vengo a hablar de los tipos de fanfic según su contenido. Los tipos de fanfic según su contenido se dividen en dos. Los primeros son los normales, que son los que cuentan historias sin alejarse del material original. Aquí el fan escribe la historia según él decida, sin embargo, toma en cuenta lo que ya hizo el autor original. Es decir, solo cambia el final o algunos personajes que no le hayan gustado o no le hayan parecido. Después están los fanfics crossovers, que son los fanfics que mezclan dos o más series, películas o libros para ver cómo es que sus personajes interactúan entre sí. Aquí el fan no le interesa si se ve raro la reunión que hizo entre los personajes, ya que él puede hacer lo que decida. Puede juntar una historia de amor con una de superhéroes o como más le parezca. Ahora mi compañero le dirá los tipos de fanfic según su extensión. Driver, también conocido como microrelato, es una pequeña obra literaria del cual posee un límite de 100 palabras. Esta se puede expandir de 500 a 600 palabras, pero deben ser exactas. La viñeta, esta no debe pasarse de 1000 palabras, pero menos de 500. Se centra más en los pensamientos y emociones de un personaje. Su final y su comienzo no necesariamente deben ser concretos. El one shot es un texto de 1000 palabras de uno o más capítulos. Son hasta 2 capítulos máximos. Algunos ejemplos de fanfic pueden ser Romeo y Julieta, en el cual ellos escapan a una isla desierta donde su amor se pudo cumplir y no pasó nada. El otro es Harry Potter, en el cual su hijo, un mago por excelencia, busca un libro en el cual resucita a Dumbledore y las batallas contra Voldemort continúan por generaciones. Y con eso damos por concluido el tema de fanfiction y novela colectiva. Muchas gracias.